sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, ¿dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Hola, un domingo de resurrección. Bienvenidos a la reunión de nuestra iglesia, calle Cabrera, donde hoy recordamos la resurrección de Cristo. Miren, los cristianos, el Señor nos dejó establecido, haced esto en memoria de mí, todos los primeros días de la semana, los domingos, hacer la Santa Cena, que es el partimiento del pan y tomar de la copa, donde Cristo, hacemos memoria de Él, y Cristo está presente cada domingo, porque nuestra mente finita después se nos va olvidando con el paso de los años. Si no lo vamos a recordar un solo domingo, pobres de nosotros, ¿no? Nuestra vida espiritual estaría cada día un poco más decaída. Pero gracias a Dios los cristianos podemos tener comunión con Cristo todos los días, con la oración, la lectura de la palabra de Dios, y cada domingo hacer memoria de Él junto con todos los hermanos. Hoy se celebra la resurrección de Cristo. ¿Y qué mejor que tener un Dios que sea un Dios que está vivo, no un Dios muerto? ¿Ustedes imaginan tener fe en un Dios que ha muerto? ¿De qué serviría? Seríamos los más miserables, los más pobres. No tendríamos nada que tener fe. ¿En qué tener fe? Sin embargo, el cristiano tiene fe en la persona de Cristo, en su Dios, porque es un Dios que está vivo, que resucitó al tercer día.
Y cuando está en el sepulcro el Señor, ponen una gran piedra sobre ella. Hay 2 discípulos que es ninguno de los 11 que tenía el Señor, sino que están relatados en otros lugares. Nicodemo, aquel que le había preguntado, ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿Cómo es posible? Y que nos ha dado luz a cada uno de nosotros porque ha quedado en la Biblia su pregunta y la explicación de Cristo. ¿Cómo es posible? Te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. Y José de Arimatea, que era un hombre pudiente, eran los 2 de la sociedad religiosa de esa época. Y José de Arimatea y Nicodemo llevan el cuerpo del Señor a la tumba. Y dice el relato bíblico que lo envolvieron en una sábana y pusieron en su cabeza un sudario, que era parte de lo que envolvían. Y llevaron especias aromáticas para ungirlo, como era costumbre del pueblo judío. Ustedes se acuerdan cuando el Señor estaba en Betania, en la casa de Lázaro, estaban María y Marta. Y María derrama ese perfume de nardo puro que salía 300 denarios. Un denario era el equivalente al sueldo de un día de trabajo. Así que 300 denarios era el sueldo de un año. Imagínense ese perfume derramado, ese elixir en los pies de Jesús y enjuagaba sus cabellos. Y Judas, que era el que robaba de la bolsa, dice, uy, qué picardía, esto podría haberse vendido y dado a los pobres. Y dice Juan, porque robaba de la bolsa. Sin embargo, el Señor dijo, no, déjenla, porque para el día de mi sepultura ha hecho esto. ¿Por qué lo decía el Señor? Sí, porque él sabía que no iba a haber tiempo para ungir el cuerpo de él, como marcaba la costumbre judía. ¿Por qué? Porque antes del fin del día tenía que ser enterrado. Y los judíos lo habían mandado enterrar. Sin embargo, el relato del Evangelio dice que ahí cerca del monte del Gólgota, donde lo crucificaron al Señor, había un huerto, un jardín. Y ahí había una tumba nueva, que nadie había sido puesto, cavada en la piedra. Y ahí fue puesto el Señor. Donde está el Señor, siempre cerca hay un jardín. Y usted quizá no lo conoce, pero el jardín de su vida está cerca, si está con Dios. Lo que parecía ser el Gólgota, todo un lugar triste, de agobio, de muerte, ahí cerquita había un jardín, un huerto, donde es puesto el Señor. Y estos 2 hombres piadosos llevan el cuerpo del Señor, piden autorización y lo llevan y lo ponen ahí. Y corren una gran piedra para que nadie pueda entrar ni salir. Y dice que los soldados romanos estaban haciendo guardia al lado. Esto fue viernes a última hora. El sábado fue un sábado de vigilia. Imagínese usted cómo estaría el día después de que su Señor ha muerto. Los discípulos estaban desperdigados, muertos de miedo porque pensaron que seguramente esta muerte de Cristo los iba a llevar a seguirlos a ellos, perseguirlos a ellos y darle muerte a ellos. Y se escondieron todos para que nadie los vea. Ya no andaban más públicamente como con el Señor, sino que se escondieron, tenían miedo. Y esta actitud de los discípulos que nos relata la palabra de Dios es tan parecida a la nuestra. Cuando nos alejamos de Dios, empezamos con los miedos. Cuando pareciera que Dios se fue de nuestra vida, el miedo se apodera. Cuando transitamos circunstancias difíciles, el miedo nos aprisiona. Y estos discípulos sentían el miedo de que su Señor ya no estaba. Pedro, que había dejado todo, y el Señor Jesucristo había dicho, te haré pescador de hombres.
vuelve a su antigua función, vuelve a pescar peces en el mar. Y no solo que él vuelve a pescar, sino que arrastra a otros. Pero me gusta cuando el evangelista narra la resurrección de Cristo y dice que estaba María Magdalena y que había ido muy de mañana. Se los voy a leer, son pocos versículos. Dice, San Juan 20:1 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro, y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, que es el apóstol Juan, corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María Magdalena estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Les contaba que estos dos hombres habían puesto al Señor en un sepulcro nuevo. Y muy de mañana llega María Magdalena con especies aromáticas al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor. Y cuando llega se ve con un cuadro que no esperaba. La piedra corrida y el sepulcro vacío. Gracias a Dios por ese sepulcro vacío que nos hace creer en un Dios vivo, en un Dios que ha resucitado. Y muchos dice que los soldados trataron de decir que los habían dormido, que se habían dormido y se lo robaron el cuerpo del Señor, pero el Señor aparece a sus discípulos y en Hechos se nos dice que después aparece a 500 más. Le aparece a sus discípulos, así que no es solamente la historia de uno o dos, sino que más de 500 personas vieron al Señor resucitado. Pero ese día llega María Magdalena, madruga antes que todo, porque a quien más se le perdona, más ama. Y María Magdalena amaba al Señor de tal forma porque Él había sacado 7 demonios de María Magdalena. Y cuando María Magdalena llega ahí y encuentra el sepulcro abierto, se desespera. Se desespera y va y les avisa a los discípulos, a Juan y a Pedro, y vienen corriendo. Y Juan, que era más joven, porque era el más joven de todos los discípulos, le gana a Pedro en la carrera. Y Pedro, que era mayor, tarda un poquito más en llegar, agitado al sepulcro. Y María Magdalena y Juan están mirando adentro del sepulcro y ven, pero Pedro, como siempre, impulsivo, entra al sepulcro. Entra al sepulcro y empieza a mirar todo. Y ve los lienzos tirados ahí, apoyados, los lienzos, la sábana que había sido envuelto el Señor,
pero ve el sudario, lo que envolvía su cabeza de acuerdo a la usanza judía, puesto ahí del otro lado. Esto era señal de que no había sido robado, que había sido desvestido. Nadie va a llevar un muerto desnudo por cualquier lado, sino que el Señor había resucitado, porque Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y poder para volverla a tomar. Él en la cruz la había entregado y se entregó su espíritu, entregó su vida. Él entregó su espíritu. Nadie lo mató. Él entregó su espíritu y lo volvió a tomar. Y cuando los dos discípulos ven esto, el sepulcro vacío, seguramente habrán pensado, alguien se lo robó al Señor, alguien se lo llevó. Qué increíble, esto es obra de algún religioso, algún político, obra de quién será. Y vuelven a donde estaban todos los discípulos. Pero María se queda ahí llorando. Se queda llorando porque no entiende esto que ha pasado y llora. Y usted y yo muchas veces lloramos ante lo que no entendemos de qué nos pasa. Usted y yo, el llanto es algo que a veces brota sin quererlo, ante una injusticia, ante algo que no entendemos, ante algo que nos ha pasado. Y María Magdalena llora. Por eso a mucha gente dice, no seas María Magdalena, no seas Magdalena, porque Magdalena lloraba, María Magdalena lloraba. Lloraba ahí en el sepulcro del Señor porque no sabía qué había pasado. Y ella se asoma al sepulcro y ve a dos ángeles. Pero sus ojos nublados, su tristeza, su amargura no lo dejaban ver. Quedan dos ángeles. Dice, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor. Se han robado el cuerpo de mi Señor. Y esta mujer, una heroína realmente, se queda ahí llorando y se le aparece el Señor. Le dice, mujer, le dice, estaba ahí, dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y quizás en este día de resurrección, Cristo nos hace la misma pregunta a usted y a mí. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué estamos tristes? ¿Qué buscamos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que nos ha fallado? ¿Qué ha pasado en nuestra vida que no salen las cosas como hubiéramos querido? ¿Qué es dónde nos equivocamos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué estamos tristes? Y sabes una cosa, el Señor hoy está al lado tuyo, como estaba al lado de María Magdalena. Y María Magdalena no lo veía. María Magdalena ni se daba cuenta. Y es como muchas veces estamos nosotros. Dios está al lado nuestro para ayudarnos, para preguntarnos, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Y esta mujer en su tristeza le dice, se han llevado a mi Señor. Le dice, ella pensando que era el hortelano le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo traeré. Ella pensando que era el jardinero el que guardaba el lugar, le dice, Señor, si tú te lo llevaste, le fueron a poner perfumes en otro lado, si lo robaron el cuerpo, ¿a dónde lo pusieron? Yo lo voy a traer. Sacaré fuerzas de donde sea, pero lo traigo. Esta mujer quería reencontrarse con su Señor. Pero lo pensaba a su manera. Estaba más cerca que nadie del Señor. Pero ella pensaba que estaba lejos y quería encontrarlo, traerlo a su manera. Sin embargo, Cristo estaba ahí presente, le dice, María. Y ahí ella, como que lo reconoce, dice, Raboni, que quiere decir maestro, maestro en arameo. Quiere decir maestro, Señor en arameo. Y lo reconoce. Y ella quiere abrazarlo y dice, no me toques. Pero esto nos enseña que muchas veces usted y yo estamos mirando lo que mira el hombre. Estamos buscando lo que el hombre en su naturaleza busca. Pero no miramos a Dios. No encontramos a Dios, aunque Él está cerca. Este señor que estaba al lado de María Magdalena y ella no lo conocía, quería bendecir su vida, sin embargo ella seguía llorando. Y es hora de que usted y yo
dejemos de llorar, dejemos de buscar nuestra propia vida, dejemos de pensar que todo lo que nos pasa es culpa de alguien y poner nuestra fe en el bendito Señor. Aquel que dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por aquel que nos prometió tantas cosas, si nosotros somos sus hijos. Vosotros sois mis amigos, dijo el Señor en Juan 17, si hacéis lo que yo os mando. Ustedes son mis amigos, pero necesitan creer en mí, necesitan aceptarme, necesitan recibirme en la vida de cada uno de ustedes. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, se corta la relación con Dios. Y los hombres después recibieron de Dios que una vez por año tenían que hacer un sacrificio para el perdón de sus pecados. Pero Cristo vino y ofreció su vida una vez y para siempre para perdonar nuestro pecado. Qué bendito regalo, la salvación de Cristo. María lloraba al lado del sepulcro. Estaba buscando entre los muertos al que vivía. ¿Cuántas veces nosotros buscamos entre cosas muertas la verdadera vida? Y nos equivocamos. Tenemos fe en las cosas de este mundo, que son pasajeras, temporarias. Ponemos nuestro esfuerzo en conseguir más y más. Y es todo pasajero y temporario. Lo único eternal es el perdón y la salvación de Dios. Lo único eterno es vivir en la presencia de Dios, cerrar los ojos a este mundo y abrirlos en la casa celestial. Eso es lo único eterno. ¿Cuánto vas a seguir luchando en este mundo, afanándote por tener un poco más y no dar lugar a Dios en tu vida? El salmista decía a los hombres 70, 80, los más fuertes, pero un día pasaremos todos a la presencia de Dios. Y es bueno pensar en esto. Salomón decía algo que siempre me llamó la atención. Dice, mejor es la casa del luto, o sea, la casa donde hay un velorio, que la casa donde hay una fiesta. Dice, ¿por qué? Porque en la casa del luto el hombre pondrá su corazón en lo corto que es la vida. El hombre va a poner su corazón en el poco tiempo que estamos. El Señor una vez le decía a sus discípulos, le contaba una parábola, le decía, un hombre juntó mucho, llenó los graneros, dice, bueno, ahora que tenés todo esto, descansá y empezá a disfrutar. Y dice que Dios le dijo, esta noche vienen a pedir tu alma. Todo lo que hiciste, ¿de quién será? Esta noche vienen a pedir tu alma. Y esta Semana Santa nos llama a pensar en nuestra vida espiritual. ¿Qué estamos haciendo para alimentar nuestra vida espiritual? Algunos, nuestra vida material la alimentamos bien, ¿eh? Algunos estamos gorditos como yo, otros no tanto, pero algunos la vida material la cuidamos. Pero ¿qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos regando nuestra vida espiritual? Porque Cristo vino para que tengamos vida y vida abundante espiritualmente. Quiere que dejes todos los argumentos mundanos que son tan pobres, tan breves, y te aferres de la vida eterna que Él quiere darnos. Esta mujer lloraba, María Magdalena lloraba en el sepulcro y buscaba entre los muertos al que vive. Y nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que ha muerto pero que resucitó y está a la diestra de Dios, abogando por cada uno de nosotros. Sí, el cristiano tiene esa gran ventaja. Puede acudir a Dios, a la persona de Cristo, a pedirle perdón, decirle, Señor, perdona mis pecados. Quiero ser una hija, un hijo tuyo. Y si sos cristiano y te equivocaste, pecaste, tenés que volver a pedir perdón. Pero no porque vas a perder la salvación, sino para tener buena comunión con Dios. Cuando el Señor le enseñaba a sus discípulos en Juan 13
a lavarle los pies unos a otros. Dice, el que está limpio no necesita solamente lavarse los pies, no necesita lavarse el cuerpo, necesita solamente lavarse los pies. Era porque el cristiano, cuando camina en su andar diario, también peca y necesita lavarse los pies, necesita volver a pedir perdón por aquellas cosas donde ha estado mal. Y yo estoy seguro que más de uno de nosotros, y yo me incluyo, nuestros pies se nos ensucian y nuestra relación con Dios palidece. Así que es hora de que lavemos nuestros pies, que volvamos a la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Volvamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a pedirle perdón, y Él nos va a dar una vida espiritual renovada, gozosa, plena, como solo Dios puede darlo. Es el deseo de la iglesia de Calle Cabrera, que usted pueda entender la palabra de Dios y a la luz de ella ponerla en práctica en su vida. No nos interesa ser grandes estudiosos de la palabra de Dios, grandes conocedores. Nos interesa que la palabra de Dios viva realmente en el interior de nuestra vida y que podamos ser de crecimiento no solo nosotros, sino para aquellos que nos rodean. Que Dios nos bendiga en esta Semana Santa y que podamos seguir viéndonos. Cada domingo vamos a seguir abriendo la palabra de Dios para escuchar qué nos tiene de ella, y también los miércoles a las 20 horas. Los domingos 11:30 y los miércoles a las 20 horas. Pero esperamos que esta Semana Santa haya servido para que usted pueda volver a encontrar a Dios. Ojalá que podamos esta semana caminar tomados de la mano de Dios. Que Dios nos bendiga. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre